El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:08 en la mañana, ya enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Qué gusto, buenos días. Un privilegio saludar a nuestros televidentes de nuestro canal en la querida provincia de Sáchila. Luego de la primera emisión del informativo, igualmente despedimos a Carolina Centeno en esa primera parte porque les alertaba, ¿no? Desde esta semana implementamos la primera emisión del informativo con Carolina desde las 6 hasta las 7. A las 7, Majestad Televisión ya se enlaza con A Primera Hora. Nosotros acá, obviamente, nuestro programa de radio empezamos a las 6 de la mañana, igualmente con la transmisión de Facebook Live. Gracias Marta Litardo que me recuerda, ¿no? Para cerrar, al menos por este momento, este desatino, el análisis de este desatino del ministro de Salud. Me recuerda que el viceministro de Salud, y claro, es verdad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo que los médicos querían ropa de protección como de la NASA? ¿Se acuerdan? O sea, desatino tras desatino. Y por acá también Mayrita me escribió, una profesional de la salud, igualmente molesta, dice: escuchar al ministro hablar de esa manera indigna y es una burla para los profesionales que estuvimos y estamos todavía en el manejo de la pandemia. Termina siendo así, hay mucha molestia, mucho malestar. Pero como les digo, porque esa ha sido la lógica del Ministerio de Salud, seguramente no dirán nada más, pretenderán ahí dar una explicación, decir que le han sacado de contexto o simplemente esconder la polémica debajo de la alfombra y esperar que nos olvidemos porque se aprovechan de que en el Ecuador tenemos memoria corta, como siempre he dicho. Para que los que les gustan los dibujos animados y han visto Buscando a Nemo, en el Ecuador somos como Dory, tenemos memoria corta. Entonces seguramente van a hacer eso. Esperaremos sentados, no parados, porque nos cansaremos algún tipo de aclaración o de precisión por parte de la autoridad sanitaria. Hablemos de política mejor. 7:10. Patricio Barriga Jaramillo está con nosotros, candidato a la vicepresidencia de la República. Candidato, ya no precandidato, candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País. Hola Patricio, bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, buenos días. Un gusto nuevamente estar aquí en este espacio y saludar a través de estos micrófonos a toda la provincia de Pichincha, la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y a todo el Ecuador. Gracias, Patricio. ¿Lo de 2021 será una cuestión de supervivencia política de Alianza País? No solamente debe ser de supervivencia política, sino de reforzamiento de nuestra organización. Creo que tenemos en este momento las credenciales como para poder hablar de una auténtica y genuina renovación ciudadana al interior de nuestra organización política, porque hemos venido trabajando justamente en procesos de formación y de descubrimiento de nuevos cuadros. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de quiénes son los candidatos en territorio, estamos hablando de gente que ha sido seleccionada más allá de, digamos, las circunstancias o los atributos que se solían tomar en cuenta. Es decir, los números favorables y, por supuesto, la ventaja del conocimiento. Pero no se tomaba en cuenta nunca la formación política y su real actividad en territorio, su dirigencia, sus acciones que podrían efectivamente constituirse en buenos cuadros para representar a sus propios ciudadanos. A ver, ahí por ejemplo me llama la atención, Patricio, ¿Alianza País tiene una escuela de formación política? ¿Alianza País está formando cuadros? ¿Antes formaba cuadros o hoy recién lo está haciendo? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros hemos dado un giro importante y una atención fundamental, aunque ahora mismo en estos tiempos han sido bastante difíciles porque ese presupuesto para la organización territorial, para la acción política y para la formación, porque tenemos una escuela de formación política que se llama Leonidas Pro Año, evidentemente han sufrido, digamos, este revés por la cortedad de los fondos. No obstante de ello, sí ha habido un trabajo muy importante que lo venía realizando, por supuesto, Miguel Carvajal, en la formación justamente de esos cuadros políticos. Ahora, ¿cuál es en este momento la orientación que tiene Alianza País? Que fue la fuerza dominante durante una década, que ganó todas las elecciones a las cuales se presentó desde el año 2006, pero que está claro que a partir de 2017 empezó un declive que se expresó, por ejemplo, en los resultados electorales de 2019, y el hecho de que hoy
al menos en estas primeras encuestas de intención de voto, y yo lo he explicado en varias ocasiones a la audiencia, las encuestas de hoy son fotografías de hoy, de este momento, que no reflejan lo que va a pasar después de 3 meses y medio. Pero en ninguna de esas encuestas figura en puestos estelares Alianza País, Patricio. Así es, esa es una realidad. Evidentemente, creo que este es el resultado de los embates y de la feroz campaña en contra de esta organización política para sacarle precisamente de las lides electorales. Evidentemente estamos y debemos reconocer que esa campaña ha tenido o ha surtido esos efectos en la población en donde digamos, esa descalificación que ha sufrido, evidentemente ha desconectado en alguna medida a la militancia. No obstante de ello, lo que está ocurriendo con Alianza País está ocurriendo con los demás partidos políticos, porque hoy mismo esa desafección que tiene la ciudadanía en torno a los políticos y a la política obedece justamente a que, digamos, ha habido una suerte de desconexión con las instituciones, con la credibilidad y confianza que pueden llegar a tener, por ejemplo, el gobierno, la asamblea, las instituciones como la justicia, en fin. Creo que este es un problema que ha devenido justamente de esas promesas incumplidas, ha devenido de esos proyectos que han fallado y que no se han cumplido adecuadamente o debidamente como se había prometido justamente en las elecciones, por ejemplo, las pasadas del 2017, en donde había un proyecto claro, pero que sin embargo se desentendió de ese proyecto el gobierno y evidentemente está pagando en estos momentos la factura. ¿En qué momento se dieron cuenta en Alianza País que el gobierno del presidente Moreno se desentendió del plan que le permitió llegar al poder el 24 de mayo del 2017, Patricio Barriga? Bueno, ha sido, digamos, una ruta que en cada una de las decisiones que se toman, y sabemos que esas decisiones se toman en una mesa chica, evidentemente allí no estaba la organización política, como tampoco ha estado incidiendo en el bloque legislativo. Es decir, Alianza País había sido separada de, digamos, esa incidencia que debía tener dentro de un gabinete, o que al menos podría haber recomendado o haber sugerido ciertas decisiones en política pública. Y cuando nosotros nos hemos expresado, ya ha habido diferencias sustanciales en la política económica, en la política social, en la política exterior, en la política que refiere justamente al tema de digamos, la gestión que se ha venido haciendo en territorio. Pero ustedes han observado este comportamiento que usted acaba de citar, este distanciamiento, este alejamiento, esta manera como el gobierno del presidente Moreno minimizó a la organización política que le permitió llegar al poder. ¿Ustedes lo observaron en su momento? ¿Públicamente la criticaron o recién ahora la están criticando, Patricio? Ya ha habido, digamos, una postura que, si bien es cierto, nos han permitido en algunos momentos expresarnos, como por ejemplo en octubre del año pasado, como por ejemplo relacionado a la separación de Ecuador de UNASUR, como por ejemplo cuando nosotros nos pronunciamos respecto de la eliminación de los subsidios para los combustibles. Es decir, ya ha venido sistemáticamente encontrando diferencias y diferencias ya de fondo con las decisiones tomadas por el gobierno. Pero daría la impresión, y este cuestionamiento también le he hecho en varias ocasiones a Jimena Peña, daría la impresión que recién en el último tramo deciden marcar distancias. Por ejemplo, el presidente Moreno hace 4 días cumplió 3 años, 5 meses, o sea, le quedan apenas 7 meses, inició ya los últimos 7 meses de gobierno, y sigue siendo el presidente del Movimiento Alianza País. O sea, no entiendo todo esto que usted está refiriendo, Patricio, respecto de una persona que sigue, al menos en el papel, siendo presidente de la organización política. Exactamente, pero está en el papel. Lo has dicho perfectamente bien y creo que bien retratado ese comentario, porque no ha incidido, no ha tomado decisiones, no ha participado en las reuniones de la Dirección Nacional, ni tampoco ha incidido en, digamos, en este último tramo ya electoral, en quiénes podrían llegar a ser los candidatos, ni nada que se asemeje justamente al ejercicio mismo de su cargo
como presidente de un movimiento político. ¿Hay una ruptura con el gobierno de Lenín Moreno? ¿Alianza País rompió con el gobierno de Lenín Moreno? Ha habido un desentendimiento total, pero más allá de eso, porque creo que esto ya no es lo importante. Lo importante es que esta organización política está retomando impulso, está volviendo a sus orígenes y está reconstituyendo un proyecto y un proceso político que se quedó en medio camino y que evidentemente nosotros como militantes y que estamos absolutamente, digamos, conectados con las dirigencias en el territorio, estamos intentando recuperar no solamente los cuadros políticos, no solamente este proceso político, sino también toda la fortaleza que puede haber tenido la estructura en territorio de Alianza País. ¿A usted cómo le suena, por ejemplo, el hecho en ese contexto que nos está diciendo Patricio? Patricio Barriga nos dice que Alianza País está tomando impulso, está tratando o está volviendo a sus orígenes, reconstituyendo un proyecto político que se quedó en el camino. Pero ¿cómo le suena el hecho que del otro lado, de aquellos que fueron parte de Alianza País y que decidieron dejar en su momento esta organización política y crear esa vertiente llamada Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa, a ustedes se acusan de traición y que en Alianza País se quedaron los traidores? ¿Cómo le suena a usted eso, Patricio? Pues eso siempre suena muy mal, porque es un adjetivo bastante poderoso y creo que tremendamente injusto, porque Alianza País no es de una persona, no es propiedad privada. Me parece que Alianza País es mucho más que un líder. Alianza País somos un colectivo ciudadano. Alianza País es una organización amplia. Alianza País está constituida de ciudadanos, de la gente que sigue creyendo en las luchas constitutivas de nuestra organización. Y esas luchas constitutivas de nuestra organización es justicia social, es reducción de las brechas de desigualdad, oportunidades para todos y, por supuesto, el buen vivir. Me parece que cuando nosotros hablamos de esa ruptura y esa disputa entre líderes históricos, por supuesto, de Alianza País, me parece que no estamos siendo condescendientes con la verdadera esencia y base que tiene un movimiento político, que es la gente. Y me parece que ese adjetivo de traidores es un adjetivo muy fuerte que debe encajarse o debe no generalizarse, sino señalarse explícitamente quiénes pueden haber sido traidores. Yo no me siento de ninguna manera traidor, porque si hubiese sido traidor, no estuviera vistiendo la camiseta de Alianza País. Si hubiese sido traidor, hubiese abandonado justamente esas luchas que nos identifican como una organización de centro hacia la izquierda. Es decir, no le llega, pero me parece que es tremendamente injusto con la militancia y con las bases sociales constitutivas de nuestra organización. Claro, a usted también le han dicho traidor, porque en su momento fue parte del proyecto político de la década de Correa y hoy decidió quedarse en Alianza País. Patricio. Justamente esa lealtad es a los principios y valores de Alianza País, no necesariamente a un líder que puede llegar en su momento a ejecutar, digamos, un proceso o a ejecutar ese proyecto que es un proyecto colectivo. Por supuesto, yo no estoy de ninguna manera ni renegando el pasado, porque sería renegarme a mí mismo, sería cometer la principal deslealtad con uno mismo. Y eso no ha ocurrido. Evidentemente hay que reconocer el camino recorrido, pero hay que también reconocer cuáles han sido las dificultades y los errores que se pudieron haber expresado, cometido en esa trayectoria. En ese sentido, Patricio, ¿cuál es el eje central de la propuesta de campaña? Una vez que usted nos ha presentado esta argumentación, y me parece interesante lo último que acaba de decir, hay que reconocer el camino recorrido y también las dificultades y los errores en ese camino. ¿Cuál es la propuesta central en ese sentido para esta campaña política? ¿Qué de nuevo le puede ofrecer Alianza País al electorado de cara a los comicios de febrero? ¿Qué de nuevo? Yo creo que no hay nada de nuevo, pero sí hay algo sustancial. Primero, recuperar la confianza. Creo que eso es extremadamente importante para nosotros, porque podemos exhibir obra, podemos exhibir, digamos ya, unos logros que efectivamente fueron exitosos. Estamos hablando, por ejemplo, de haber sacado de la pobreza a casi 2 millones de personas. Podemos estar hablando de que se ha cumplido debidamente y cabalmente la garantía de los derechos de las personas para acceder a la salud, para acceder a la educación,
de haber, digamos, tenido obras inclusive inmateriales, de, digamos, nuevamente sentir orgullo de ser ecuatorianos. Creo que esas obras efectivamente están allí y lo que nosotros vamos es a volver justamente a retomar ese proceso y ese proyecto político. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente nosotros hemos planteado un programa de gobierno realizable y además construido colectivamente, con la academia, con las organizaciones sociales, en donde estamos identificando cuáles son los principales problemas de este país y cómo nosotros responsablemente estamos dispuestos a contribuir a solucionar esos problemas en el aspecto económico, en el aspecto sanitario, en el aspecto integral de seguridad jurídica, de seguridad social, de seguridad laboral, de seguridad pública y, por supuesto, un tema que es muy importante, que es el abordaje y lucha contra la corrupción. Que esto me parece que es un tema fundamental si uno toma en consideración, digamos, que el tema de la corrupción florece en una sociedad desigual, florece en una sociedad con injusticia social, florece en una sociedad en donde la calidad de la democracia baja significativamente, florece en una sociedad en donde hay concentración de poderes. Y todos esos temas abordados integralmente se pueden llegar a resolver con una estrategia que nosotros la hemos señalado categóricamente, y es la estrategia de las 3 E's: la educación, educación y educación. Creo que uno de los énfasis, más allá de las acciones que se han venido tomando, porque la corrupción, la lucha contra la corrupción no solamente se resuelve ampliando las cárceles, o se resuelve endureciendo las penas, o se resuelve con leyes como la extinción de dominio, no solamente, sino también desde la prevención. Y creemos enfáticamente que en la prevención está justamente la educación como uno de los ejes fundamentales. Patricio, tengo poco tiempo, pero quiero hacerle preguntas muy puntuales. La primera, la parte económica. Al gobierno de Moreno le han acusado justamente de dar un giro hacia el neoliberalismo, es decir, no aplicó el programa de gobierno y decidió migrar dentro de su visión económica al neoliberalismo. Si ustedes llegasen al poder, ¿cuál será la orientación económica de un eventual gobierno de Alianza País a partir de mayo del próximo año? Lo opuesto, lo que significa la protección social. De hecho, nosotros hemos sido absolutamente categóricos en ese sentido de señalar que hubo un cambio. De hecho, los propios funcionarios han expresado que este gobierno era un gobierno de transición. ¿De transición a dónde? De transición a un modelo económico distinto. Por supuesto que sí. Y vemos que en las decisiones que se han tomado ha habido esa identidad con el apoyo a los grandes sectores económicos y financieros. Nosotros vamos a retomar la protección social y un gobierno que evidentemente estará dando énfasis a la protección y garantía de los derechos humanos y los derechos de la gente. Entonces, esto me parece que es importante, porque si, por ejemplo, ayer que escuchaba las declaraciones del vicepresidente Alberto Dají, que señalaba que uno de los mayores logros del gobierno de Lenín Moreno ha sido efectivamente cambiar ese modelo económico, ese tren pesado que iba directamente a Venezuela, pues ahí nos está dando pistas de que este gobierno efectivamente dio ese giro hacia la derecha. Y un giro a la derecha implica ya resultados concretos. Está dándonos ya, digamos, un abrebocas, un aperitivo de lo que podría llegar a ser un gobierno que finalmente consolide esa visión desde la derecha. Y en ese sentido, Patricio, por ejemplo, ¿qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario? Que es, creo, la pregunta recurrente que le estoy haciendo a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. ¿Qué hacer con ese acuerdo? Pero antes solamente terminar esta idea, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Desempleo, el deterioro de los índices de desarrollo social, más pobreza, gente que ha salido ya de, digamos, esa situación de clase media a la pobreza. Creo que eso es muy importante y esos son los reales problemas que debe enfrentar el Ecuador. Respecto al Fondo Monetario Internacional, yo creo que aquí hay que hacer una evaluación responsable, porque nadie está condenando que el país recurra a organismos multilaterales de crédito a recibir financiamiento. Lo que sí preocupa son las condiciones de ese financiamiento, porque si vamos a acceder a créditos,
que esos créditos sean bien utilizados, que no entren por una puerta y salgan por la otra. Es decir, que no generen absolutamente nada de beneficio para el país. O que, digamos, para acceder a esos créditos nosotros tengamos que empeñar el futuro del Ecuador. Eso es realmente importante analizar hasta qué, profundidad están comprometidos o se han comprometido las autoridades económicas en su momento, y estoy hablando de Richard Martínez como exministro de Economía, hasta dónde se comprometió con el Fondo Monetario Internacional para desarrollar ajustes estructurales para el país y que pueden llegar a significar la postergación justamente del desarrollo social del Ecuador. Y lo que nosotros vamos a hacer, y lo ha dicho expresamente Jimena Peña, es revisar puntualmente esos acuerdos, por dónde están esos compromisos y si, por supuesto, son estos lesivos a los intereses de los ecuatorianos, evidentemente renegociarlo o finalmente desistir. Correcto, Patricio. Quiero agradecer a Patricio Barriga por esa entrevista, que no será la única, porque claro, estamos entrando a la época de campaña electoral. Obviamente tendremos más espacios para seguir desmenuzando puntualmente algunos temas asociados al plan de gobierno del binomio Jimena Peña-Patricio Barriga. Patricio, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, querido Fabricio. Un gran abrazo a ti y a toda la audiencia. Gracias a Patricio Barriga Jaramillo, es candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País. 7:29 en la primera hora.